En este caso vamos a hablar lo que es el trastorno delirante, dirigido por mi persona, Andrés Hurtado Cortés, de la carrera de Psicología, pedido por la materia de Psicopatología. Justamente esto a petición de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana de la subsede de Oruro. Vamos a hablar lo que es un poco de los trastornos delirantes. Como definición, vamos a poder ver que nos hace referencia a una condición poco común caracterizada por la presencia de uno o más delirios crónicos, haciendo generalmente un factor ambiental favorecedor del desarrollo que dota de carga afectiva de una idea, convirtiéndola en sobrevalorada y partiendo de ella en el sistema delirante. Como primer punto tenemos, de acuerdo a su evolución, se trata de un delirio crónico de comienzo insidioso y progresivo, generalmente en la media edad de la vida, con alternancia de periodos de mayor y menor actividad delirante, pero sin perder esta actividad en ningún momento. Como segundo punto vamos a hablar sobre lo que es su origen. En su origen primitivo o primario, sin ninguna otra alternación física o mental que lo haya provocado, surge a partir de interpretación del sujeto. Se basa en unos fundamentos erróneos y no se modifica con la argumentación lógica. Es incorregible, indebatible e infusible desde el punto de vista de su estructura. Es benefistematizado, goza de una coherencia interna. eh, También se puede decir que es organizado en lo que es la apariencia lógica y verosímil. Y como punto 3 tenemos lo que es cómo afecta este trastorno. La vida del paciente puede, no obstante, verse gravemente alterada en su función del tipo del delirio, que puede influir intensamente en su funcionamiento habitual. Suele haber una gran resonancia afectiva en concordancia con la caracterización de una idea delirante. El humor es congruente con el delirio. A veces puede ser excitado, eufórico, celoso, depresivo, expectante y así sucesivamente, dependiendo siempre y cuando del tipo de trastorno delirante o en qué grado de delirio se encuentra el paciente. Por otra parte, también se ve afectado mucho lo que es su sistema familiar por este tipo de trastorno, ya que el paciente va sufriendo distintos cambios en su persona y asimismo en su sistema. Como muy bien ya hemos hablado, también puede ser lo que cause el delirio, puede ser el cambio de humor, que mayormente su sistema no va a saber cuándo posiblemente tenga un tipo de humor o si va a estar agresivo o pasivo. Como segundo punto tenemos lo que es el criterio del DSM-5, lo cual el DSM-5 nos va a decir que la presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración, también no se va a cumplir el criterio de la esquizofrenia. Si hay alucinaciones, no son importantes en esta relación con el tema delirante. También dos o más de los siguientes síntomas: alucinaciones, delirios o discursos desorganizados. Por otra parte, también tenemos que, aparte del impacto del delirio o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es de manera manifestada, extravagante o extraño. Si se ha producido episodios maníacos o depresivos mayores, ha sido breve en comparación de la conducta de los periodos delirantes. Y por último, tenemos lo que no se atribuye a las causas físicas o de sustancias ilícitas, ya sea el alcohol o algún medicamento, e incluso algunas drogas. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre lo que son sus sistemas a nivel físico, cognitivo, afectivo y conductual, lo cual en el físico nos va a decir que no hay un deterioro de la personalidad del sujeto o este es mínimo, con la evolución a largo plazo, con indemnidad de la capacidad
cognitivas y el afecto. En lo cognitivo, el deterioro cognitivo nos va a decir que la memoria deficiente en particular del suceso reciente. Va a haber una desorganización, por ejemplo, cómo saber, digamos, dónde está o quién es o quién es, o saber quién, digamos, quién es la persona. Eh, Va a haber casos que él mismo se va, eh, eh, ¿qué se llama? Bueno, pues también nos va a hablar sobre lo que le da dificultad para poder hablar o recordar en las palabras. También va a haber una habla sin sentido y divagación, en este caso, que no va a ser coherente lo que va a estar hablando. También va a tener problemas para poder comprender el habla, como anteriormente ya hemos mencionado, y las dificultades para poder leer o escribir. Lo afectivo nos va a decir que el deterioro afectivo, más que todo, se va a presenciar un poco de ansiedad, miedo o paranoia. También va a haber depresión, irritabilidad o enojo, sensación de exaltación, euforia, o también nos va a decir que hay apatía, cambios de humor rápidos e impredecibles y cambios en la personalidad. Y por último, lo que tenemos es el conductual, que el deterioro conductual más que todo va a ver aquí en el paciente, va a haber cosas que no existen, inquietud o agitación, comportamientos combativos, gritar, gemir o emitir otros sonidos. Estar quieto o retraído, especialmente cuando se trata de adultos mayores. También va a haber algunos movimientos lentos o aletargados. Alteración en los hábitos de sueño. Puede ser que incluso que pase días o horas sin poder conciliar un sueño. Y también lo que va a ser inversión en el ciclo de noche de sueño. Vigilia. Como anteriormente ya hemos mencionado, posiblemente es más, no puede ser que no pueda dormir tal vez ni en la noche y tal vez sí en el día, dependiendo mucho, como ya anteriormente hemos mencionado, de la persona. Como nosotros tenemos el diagnóstico diferencial, nos va a decir el DSM-5 que no es un trastorno obsesivo compulsivo y o otros trastornos relacionados. También nos va a decir que el delirio de trastorno neurocognitivo mayor de trastorno psicótico debido a una afección médica y de trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. También nos va a decir que no es una esquizofrenia de un trastorno esquizofreniforme. Y por último, nos va a decir que tampoco hay que comparar con un trastorno depresivo bipolar y trastorno esquizoafectivo. Muy bien, vamos a pasar a lo que es lo siguiente, la edad de inicio. En la edad de inicio y generalmente en la adolescencia generalmente va a empezar en lo que es en la adolescencia tardía o primeros años de la edad adulta, pero estudios recientes señalan que el aumento considerable en la adultez tardía debido a un deterioro cognitivo o culturalmente. Esto nos va a decir que mayormente a veces estos trastornos se está viendo más que todo en las personas adultas, ya que algunos delirios ya son comunes en esta edad y que no presentan, digamos, atención o de forma que se deja pasar, digamos, así desprevistamente. Esto justamente nos va a decir lo que es la OMC en el 2001. Bueno, como otro punto tenemos lo que es la prevalencia. A ver, la prevalencia nos va a decir que este tipo de trastorno afecta más o menos por igual a hombres o a mujeres. No hay un género en específico en cual nos va a decir que es afectado más al hombre o a la mujer, aunque las mujeres tienen más pronósticos más favorables. Eh, Nos va a decir un informe de la GBR en el 2000 que establece que el 0,4% de la prevalencia puntual, la morbilidad es alarmante, ya que al menos el 30% de los esquizofrénicos que se evalúan habían intentado suicidarse.
Eh, Esto justamente nos va a decir que se ha hecho una encuesta en 1999 y la OMS ¿qué se llama? Confirmó en el 2001. A nivel mundial, cualquier tipo de trastorno o psicosis relacionados a la esquizofrenia reduce a la esperanza de vida del individuo una mediana de 10 años, según la OMS en el 2001. Y por último, los trastornos mentales son más frecuentes, 2 veces mayor entre los pobres y entre los ricos. Esto también, según la OMS en el 2001. Como otro tenemos lo que es la situación cultural. Eh, Actualmente, bueno, no se puede encontrar alguna información en Bolivia en dato estadístico, pero bueno, a ver, no se pudo encontrar algunos datos estadísticos de la persona con este tipo de trastorno delirante, a lo cual nos hace entender que en Bolivia ese tipo de trastornos y otros que no son bien conocidos por la población, mm, más que todo se va a basar en lo que es la información respecto a lo que es en lo que se maneja mal. Como una hipótesis podemos decir que es a causa de la mala información que se va manejando culturalmente, optando por distintos caminos como ser chamanes, brujos, no videntes e incluso algunos son relacionados por el consumo de drogas o algunas sustancias ilícitas. Eh, Según algunos modelos, vamos a explicar este trastorno delirante según el modelo cognitivo, que justamente nos va a decir que la evaluación de los delirios se bueno, se va encuadrando dentro de la evaluación funcional del caso. La terapia cognitivo-conductual utiliza como herramientas el análisis funcional de la conducta. El objetivo principal de la evaluación cognitivo-conductual es conseguir que el terapeuta y el paciente tengan el conocimiento compartido, es decir, que tanto el psicólogo y el paciente sepan realmente cómo se va avanzando esta enfermedad, este trastorno, mejor dicho, y cómo va afectando también a su entorno. Otros factores que van interviniendo también en el desarrollo de los problemas o algunos elementos participan en en el mantenimiento de los mismos. Nos va a decir que es necesario recurrir justamente a toda la información que podamos ver sobre el paciente. Eh, Vamos un poco a hablar sobre la evaluación de las 5 zonas. Tratamiento, lo que es el cognitivo conductual. Justamente como herramienta podemos utilizar esto. A ver, esta es otra de las maneras de concentrar las 5 áreas mencionadas anteriormente. Se basa en una muestra de relaciones con otras personas que nos ayuden a ver cómo pueden hacer eh, que, no, que los síntomas mejoren o empeoren. Otras cuestiones son las deudas o el trabajo, dificultades. Y así mismo, a ver, vamos a dar un ejemplo más o menos que estas 5 zonas mayormente nos va a hacer ver un poco más sobre el paciente, cómo se va manejando, si la enfermedad o incluso los síntomas van mejorando o empeorando. Y aquí como un poco de ejemplo tenemos lo que nos va a decir primero, en lo que es la situación vital, relaciones o problemas de día a día. Esto nos va a decir más o menos, imaginemos una persona con un trabajo que tenga deudas, como anteriormente se mencionó, o problemas familiares, pues, que puede ser que nos lleve a una alteración del pensamiento, que vayan pensando muchas cosas. Bueno, esto siempre cuando el paciente nos diga qué es lo que realmente está pasando o qué es lo que realmente piensa. También nos va a ayudar a saber lo que son las alteraciones de los sentimientos o emociones. Anteriormente ya hemos mencionado que constantemente van cambiando y las emociones o los sentimientos no son uniformes, sino son desparejos. Eso también vamos a ir viendo según, digamos, lo que el paciente nos va a ir contando. También, o observando, mejor dicho, también.
Luego, por otro punto, tenemos lo que son las alteraciones o síntomas y físicos. Eso justamente podemos ver, tal vez podemos ver algunos signos en el en el cuerpo, que tal vez golpes, moretones o incluso algunos maltratos que se haya podido hacer tanto el paciente o que le hayan hecho al paciente. Asimismo, algunos síntomas. El caso de los síntomas, más que todo, se va a basar en el paciente y en el discurso que va a emerger en el tratamiento o en la terapia. Y por otro punto, tenemos lo que son las alteraciones del comportamiento. Si muy bien ya hemos dicho, el comportamiento va a ser tal vez inquieto, tal vez rígido, dependiendo mucho del paciente, y también vamos a tratar de ver cómo poder manejarlo esto y poder brindar alguna terapia o, o alguna, ¿cómo podemos decir? Una prevención respecto a este tipo de trastorno. Como otro punto tenemos lo que es el psicoanalítico. Bueno, según el psicoanálisis, nos va a decir que ante el trauma del yo fragmentado, a ver, vamos a hacer un poco más referencia a este yo fragmentado, en el sentido que a veces el yo es muy débil de la persona y con algún suceso o digamos, alguna, podemos decir, algún pleito o algo, puede ser que el yo se vaya fragmentando porque el yo realmente es muy débil. ¿Y por qué ocurre esto? Justamente nos va a decir que por la forclusión del padre. Cuando el niño está en una etapa atípica, nos va a decir que eh, justamente tiene que ir por la castración, pero en este momento el niño opta por no aceptar la castración y asimismo negar al padre. Justamente esto nos va a mandar a lo que es un yo débil y como estamos en un momento nos va a decir que el yo se va a fragmentar. También se va a producir la descontinuación del yo. Em, Vamos a hablar un poquito lo que es la formación paterna. En lo que nos va a decir Lacan, decimos que en la psicosis el significante fálico está forcluido. La forclusión del nombre del padre no se ha realizado como tal. El rechazo en la psicosis es fálido. Lo que se rechaza es que quedar conforme con la falta. El niño no va a aceptar y no va a querer tener esa falta como tal y va a negar, como anteriormente hemos dicho, a lo que es el padre y asimismo la castración. Eh, las diferencias sexuales anatómicas se construyen de la represión, en este caso, convencionalmente la Universidad del Faro. Pero nos va a decir mayormente esto, así explicándole, podemos decir que al niño haber rechazado esto y el yo ser muy débil, nos va a decir que cualquier suceso o algo justamente lo va a mandar a lo que es una paranoia o una psicosis. En el psicoanálisis no se habla mucho sobre la esquizofrenia o algo. Directamente se habla sobre lo que es la psicosis y el paranoia. Entonces, podemos decir que el trastorno delirante está incluido en uno de estos y que se debe gracias a la forclusión del padre, que el niño no ha aceptado lo que es la castración y que gracias a esto ha vivido constantemente tal vez en el deseo de la madre. Vamos a hablar lo que es en el sistémico. Pues justamente vamos a hacer referencia a lo que es el doble vínculo, que el sujeto no puede comentar la contrariedad de los mensajes que se les están comunicando para afectar. Podemos decir un ejemplo más o menos, em, lo que nos va a decir doble vínculo, que tal vez el paciente puede decir te quiero, según él puede decirlo, digamos, según él lo ha dicho verbalmente, pero puede ser que lo haya demostrado tal vez agresivamente o incluso con algunos golpes. Esto, como anteriormente hemos dicho, esto se va a ver afectado por el sistema familiar y cómo esto cómo el paciente va afectando su sistema y su entorno.
También nos va a decir Bateson que sostiene que las comunicaciones son distorsionadas, que tienen efectos directos sobre el comportamiento. En estos casos, si el sujeto cree que la situación de doble vínculo es lógica, como anteriormente ya hemos mencionado en el ejemplo, y coherente para, para los otros, buscarla entonces constantemente explicaciones y construyendo un delirio paranoide. Hemos dicho que tal vez para el paciente este tipo, digamos, de doble vínculo, tal vez un poco hacer referencia sobre el ejemplo, nos puede decir que el paciente lo puede entender de una forma, pero su entorno familiar o su sistema o incluso su sistema social lo vea de otra forma. Eso es lo que nos va a decir Bate. Y por último, lo que tenemos según el humanista. Nos va a describir a un paciente psicótico de extremidades sensibles o que sufre de una profundidad de soledad en su desesperación. Justamente esto, digamos, a veces, como podemos decir, hay muchas personas que se encuentran solas y que a veces sufren este vacío, que gracias a este vacío a veces empiezan a imaginar o a alucinar o incluso a escuchar algunas cosas que lo causa justamente esta soledad profunda que va a vivir, digamos, el paciente, ya sea debido, digamos, a un alejamiento o algo, o a distintos factores. También nos va a decir que el sentido implícito de existir como un sujeto indispensable a que se posee a sí mismo, que se describe como formas exageradas de ser consistente de uno mismo en las que se afecta a uno mismo, con las experimentados como, como objetos externos. Como anteriormente ya hemos mencionado, tal vez en ese ejemplo, que la persona está tal vez sola o en su soledad, puede hacer que vaya buscando, digamos, algún tipo de compañía. Y así mismo puede conformar algo con su delirio. Como un último punto, vamos a hablar lo que es un programa de prevención. En este programa de prevención yo le he llamado Todos vivimos con algún delirio. Como objetivo tenemos lo que es brindar medidas contingentes antes o durante los efectos del trastorno delirante en la sociedad, del individuo o del núcleo familiar. Es muy importante siempre tomar a su sistema familiar porque gracias a este delirio se ven afectados también su sistema y no solamente el paciente. Tal vez pues, podamos tomar lo que es informar sobre los efectos y posibles causas a la población en general. En este caso, tal vez es realizar algunas actividades informativas para poder informar sobre este trastorno delirante y cómo va sufriendo el paciente y qué causas se van presenciando tanto en el paciente y tanto en su sistema familiar. Lo que, segundo punto, tenemos lo que es la prevención de los factores respecto al suicidio. Sí, muy bien, anteriormente hemos hablado sobre que algunos pacientes no aguantan con este tipo de trastorno y no saben cómo sobrellevarlo. Justamente la OMS nos ha hecho referencia a que hay muchas personas en la edad, ¿qué se llama? En la edad adulta se han registrado más suicidios por no poder confrontar este tipo de delirio. Entonces, como segundo punto, por eso tenemos lo que es la prevención. Y por último, lo que tenemos, evitar la violencia familiar. También hemos mencionado un poco lo que es justamente estos cambios de humor, estos cambios de comportamiento que va sufriendo el paciente. Entonces, vamos a tomar como referencia estos tres puntos para poder sobrellevar y poder
cumplir como un objetivo. Eso es lo que es este programa de prevención. Bueno, como justificación, tenemos que entender que el trastorno delirante suele ser una de las causas de otras afecciones biológicas y psicológicas de gran seriedad que culturalmente la sociedad actual no toma en consideración ni le otorga la importancia respectiva. Y hemos dicho que, claro ejemplo ha sido Bolivia, que no se ha podido encontrar tal vez una población o incluso algo estadístico a nivel nacional, cuántos casos ya se han registrado, cuántos casos de suicidio o incluso qué tipo de tratamiento van siguiendo o si hay alguna especialidad o algo, no se ha podido encontrar. Eh, Tal vez pudiendo indagar más sobre los centros psiquiátricos o algo, podamos saber esto, pero yo creo que mucho va a depender también al centro psiquiátrico y la información que te van a dar respecto al tipo de, si realizan alguna prevención o algo. Por el momento no tenemos ninguna de esas informaciones. Y bueno, vamos a continuar con lo que es la justificación, que por otra parte también nos va a decir que es, es por eso es por eso que vamos a trabajar justamente estos temas de la población vulnerable a la actual globalización y asimismo poder brindar tal vez eh, y a- poder brindar alguna información a aquel núcleo familiar o donde mayormente se va afectando. Incluso la sociedad misma actualmente o instrumentos para el cambio social culturalmente de la persona. ¿A qué se refiere esto? Que tal vez acá en Oruro no se ha podido realizar tal vez ningún tipo de intervención, pero tal vez podamos mismo con la sociedad poder realizar algún programa o incluso poder realizar, digamos, algún centro de acogimiento a estas personas que están pasando por este trastorno delirante y su sistema que se ve afectado. Como actividades, me he basado en dos. Obviamente podemos enfocarnos en muchas más, pero yo creo que tal vez estas dos son algunas principales que podríamos tomar. Que como primer punto tenemos lo que es como primera actividad, tal vez un curso taller, como anteriormente se ha mencionado, como objetivo poder brindar alguna información sobre el trastorno delirante. En desarrollo, vamos a hacer lo que se realizará un taller informativo para poder brindar la información sobre el trastorno delirante y cómo este afecta a su sistema familiar y también social, asimismo, cómo afecta a las personas que lo presentan. En recursos humanos tenemos a mi persona, Andrés Hurtado, y el tiempo para esta actividad es de 30 minutos. Los integrantes van a ser todos los participantes inscritos, obviamente, y juntamente con sus familiares más cercanos. Eh, la segunda actividad que tengo es una que vamos a tomar en cuenta tal vez constantemente lo que es la empatía. Como objetivo, desarrollar empatía en los integrantes y en sus familiares. Como desarrollo, la participación de las experiencias de los otros a lo largo de a lo, a lo que suspende o su posición de ambas partes, que compartan el mismo espacio moral. Anteriormente hemos mencionado que su sistema familiar se ve afectada, tal vez eh, haciendo esta actividad vamos a demostrar también a los distintos pacientes o incluso a sus integrantes de sus sistemas que no son las únicas personas que son afectadas, sino que también otras personas con este tipo de trastorno también son afectadas en su sistema familiar. Y asimismo reconociendo que la otra persona puede experimentar a sí misma o al mundo del modo en lo que va superando. No solamente va a ir contando el paciente, sino es que también vamos a hablar sobre cómo esta persona ha ido experimentando estos tipos cambios o podemos decir estos tipos de trastornos y cómo la ha ido sobrellevando. Tal vez
incluso puedan ayudarse entre ellos con uno o con otro consejo. Esta actividad mayormente nos va a ayudar para poder abrir tanto a sus integrantes de su sistema familiar como al paciente. También la duración de esto es de media hora y los integrantes también van a ser los participantes inscritos y juntamente con los familiares más cercanos. El tiempo eh, también puede irse modificando, en este caso, dependiendo mucho de los pacientes que que se vayan integrando a este programa. Y también mucho va a depender también de de su sistema familiar, en cómo va a ir compartiendo. También esta actividad no solamente puede ser la primera, como últimamente hemos mencionado, podemos utilizarla que se llama, en una o en dos sesiones más. Y esta es la bibliografía que hemos tomado para realizar esta presentación. Espero que les haya servido. Muchas gracias.